Ya revisadas en una ocasión anterior las razones por las cuales el Bayern está atravesando esta crisis institucional, estos malos ratos que ya era momento que el Bayern experimentara, la verdad. Ni siquiera el Real Madrid ha podido salvarse en este siglo de periodos de irregularidad o de incompetencia deportiva. Son ciclos los cuales son inevitables, incluso para colosos europeos. Pero, así como se entra en una crisis, se analizan las causas, se entienden las problemáticas y se vuelve al ruedo. Y el Bayern ya puso manos a la obra, contratando a Max Eberl para poder liderar desde la dirección deportiva esta etapa de reconstrucción. Y con tres nombres sobre la mesa para reemplazar al ya despedido Tuchel: Zinedine Zidane, ex entrenador del Madrid y actualmente libre; Xabi Alonso, técnico de este maravilloso Leverkusen; y Sebastián Hoeneß, entrenador del sorprendente Stuttgart. Este video estará dedicado a opinar y analizar sobre la reconstrucción del Bayern, las cabezas del nuevo proyecto y la más que necesaria limpieza que ha de ejecutar el club bávaro para volver al elitismo europeo. Vamos a darle. 4 finales y 8 llaves de semifinales de Champions League, y siendo el único club junto al Real Madrid en no haber caído a Europa League, al menos de los históricos. Estos son datos en frío de lo que fueron los últimos 15 años del Bayern, que a base de sostener equipos competitivos han logrado mantenerse en el Olimpo del fútbol por un largo tiempo. Los muniqueses tienen estándares de primer nivel, por lo que la transición del club para salir de la actual penumbra ha de apuntar a volver a ser el máximo dominador de Alemania y un recurrente animador del certamen continental, la Champions. Una vez establecidos estos objetivos a cumplirse en el medio plazo, hay que comentar sobre un personaje que será quien marque la agenda y que también será vital para el desarrollo y evolución del Bayern en los próximos años: Max Eberl. Muchos probablemente no sepan quién sea Eberl, pero bueno, no es más ni menos que uno de los directores deportivos más reputados de toda Alemania, iniciando su carrera en puestos de dirección deportiva en 2008 en el Mönchengladbach, club en el cual tuvo un destacado papel como estabilizador, ya que antes de su llegada el Gladbach era un equipo muy irregular. Como jefe de planeación descubrió y fichó a jugadores de la talla de Marco Reus, Ter Stegen, Xhaka, Sommer, Thuram o Hoffmann. En 2022 dejó el Gladbach para mudarse al proyecto de las bebidas energéticas, el RB Leipzig, Rasenball-Sport Leipzig. Y aunque tuvo un paso corto, demostró nuevamente su buen juicio y habilidad para detectar jóvenes talentos, trayendo al proyecto Red Bull nombres como Xavi Simons, Sesko, Raum, Openda o Baumgartner. Su gran lista de contactos dentro y fuera de Alemania le servirán al Bayern para poder acometer y agilizar los movimientos de mercado en las ventanas correspondientes. Y ya ha dejado en claro en su conferencia de prensa que el club va a buscar volver a un enfoque de jugadores de élite, pero con una mentalidad competitiva muy importante. Muchos jugadores ya están en tela de juicio y otros, como Gnabry, directamente ya les han conseguido reemplazos adelantados. Ejemplo, Brian Zaragoza. Así que hablaremos en profundidad de los jugadores que probablemente saldrán del Bayern y cuáles serían los fichajes para reemplazar sus puestos la siguiente temporada. La ausencia en el Bayern de un mediocampista para acompañar a Kimmich es obvia desde hace al menos año y medio. Goretzka ha tenido una caída muy importante en su rendimiento, lo cual es comprensible, pero no es justificable, y menos en un punto en el cual tiene lugar en la plantilla solo por su influencia en el vestidor. Justamente en las zonas del campo donde el Bayern ha tenido que reforzarse, hay jugadores con una cuota extra de poder, y únicamente por ser amigos de un referente y capitán del equipo: Kimmich. Esta lista incluye a los Sané, Gnabry y Goretzka, que, para dar un golpe a la toxicidad del camerín, han de ser vendidos inmediatamente acabe la temporada. Davies, lamentablemente, tiene un trato de palabra con el Madrid y pide sumas que alterarían mucho la estructura salarial, por lo cual, a mi pesar, también ha de ser vendido. Con las ventas de estos 4 jugadores se sumarían al menos 160 millones de euros, que tendrían que ser invertidos en fichajes que, con independencia de quién sea el técnico, han de concretarse. El primero de ellos es el relevo de Davies, que sería, creo, el único que compensaría la baja del canadiense: Theo Hernández. El francés de 26 años está viviendo una temporada de ensueño. Para mí, el mejor lateral izquierdo del momento y con diferencia. Costará sacarlo mucho del AC Milan, pero su nivel vale cada euro. Un lateral con características similares a Davies, pero creo que aún más completo y equilibrado, sobre todo en defensa, y que encajaría tanto como carrilero en caso asuma Xabi Alonso, pero también como un lateral clásico que ataque la profundidad si asumen Zidane o Sebastián Hoeneß.
Los siguientes son incuestionables. El mediocampo es sin lugar a dudas la parcela clave en el equipo bávaro. Se necesita un mediocampo que no tenga solo presencia física y sentido de recuperación alta, sino que también ayuden a Kimmich y a Musiala a progresar el juego desde la salida de balón, la resistencia a la presión y las verticalizaciones rápidas a campo contrario. Por ello, Florentino Luis caería como anillo al dedo. Sabe cómo es jugar en un doble pivote e incluso en un tribote y es un ganador de duelos escalofriante, siendo mejor que el 99% de mediocentros en tackles, intercepciones, éxito en los derribos y asimismo es un jugador muy resistente a la presión, un pasador sólido que complementaría muy bien tanto a Kimmich como a Pavlovic. Y el segundo es un mediocampista de recorrido, pero que en el Leverkusen le ha tocado ser pivote posicional de vez en cuando. Exe Palacios. El argentino ha sido una grata revelación en el equipo de Alonso, un tipo que te dicta los tiempos de los partidos a la perfección y que constantemente interviene en el juego para darle un sentido, tanto ofensivo o de pausa. También es el segundo centrocampista de la Bundesliga con más contrapresiones exitosas, solo por detrás de su compañero de equipo, Granit Xhaka. Y para poder reemplazar a Sané, Paulo Dybala. ¡Fua! ¿Qué decir de la joya? Ya no es más ese joven de la Juve que parecía encaminado a convertirse en un Balón de Oro algún día, pero sigue siendo uno de los mejores mediapuntas creativos de las grandes ligas. Sumada a su ya muy conocida técnica individual, capacidad ofensiva, es un jugador que también se implica mucho en la presión, siendo percentil 97 en tackles ganados en el tercio final de cancha. Entre estos cuatro jugadores, el balance final, restando sus costos de transferencia, acabaría siendo de 15 millones en negativo. Nada mal si tomamos en cuenta que el Bayern ya tiene presupuestos asignados a fichajes independientemente de los ingresos vía venta de jugadores. Y antes de pasar al tema del entrenador, hago un paréntesis para responder una pregunta muy frecuente acerca de si Müller y Neuer ya han cumplido su ciclo en el club. Müller, creo yo, es consciente de que ya está por cerrar su historia con el Bayern. Todo hace indicar que se retirará en 2025 poniendo fin a una carrera gloriosa. Caso distinto al de Neuer, su rendimiento tras la lesión sigue siendo top y me da la impresión que le quedan algunos años más en Múnich. Siguen siendo elementos importantes en el grupo y el Bayern va a necesitar de ellos lo que quede de temporada. Ahora, sin más preámbulos, llegó el turno del técnico, la cabeza y parte más importante de un proyecto deportivo. Dentro de la cantidad diversa de rumores y candidatos, Flick, Mourinho, Nagelsmann, hasta Solskjaer, sí, Solskjaer, por favor duerman ya, Uli jóvenes, tres resaltan sobre los demás, sobre todo por la fiabilidad de las fuentes, Zidane, Xabi Alonso y Sebastián Jóvenes. Empecemos viendo cómo sería el Bayern de Xabi Alonso. Su esquema base es una 3-4-2-1 y parece poco probable que lo vaya a negociar, ya que lo lleva practicando desde sus días en las divisiones inferiores en la Real Sociedad. Bajo la 3-4-2-1, Leverkusen maximiza la labor ofensiva de los carrileros, pero sobre todo de Frimpong, que muchas veces ejerce más un rol inclusive de extremo. Las tareas de los defensores centrales son puntuales al momento de progresar el balón, tanto a través de pases como también con conducciones en el mediocampo. Por eso mismo, de asumir Xabi Alonso, el Bayern tendría que fichar un central zurdo. Y si bien para simplificar las cosas, hincapié sería lo más lógico, hay un central zurdo que está un escalón más arriba y que a este punto está lo suficientemente preparado para un club grande, Alessandro Bastoni. Además, tengo la sospecha de que si Alonso termina firmando por el Bayern, las probabilidades respecto a otro fichaje, Wirtz, se multiplicarían. Pero ya no yendo demasiado lejos, con Bastoni como fichaje extra para darle mayor sentido a la propuesta de Alonso, su Bayern se vería así, con Theo y Coman en los carriles y Musiala junto a Dybala u otro mediocampista ofensivo en la zona de volantes creativos, Kimmich haciendo de Xhaka como director de orquesta y Palacios de apoyo. Lamentablemente, fuentes cercanas a Alonso indican que el clima de inestabilidad en Múnich hacen que el destino sea poco atractivo y que tiene muy seriamente pensado o continuar su carrera en Leverkusen o dar el paso hacia el Liverpool. Continuemos con un candidato inesperado, Zinedine Zidane, un tipo con un aura altísima, respetadísimo y que gracias a lo que representa en este deporte tiene otra autoridad en los camerinos y que mejor ejemplo que su paso por el Real Madrid. Zidane es un técnico flexible a nivel táctico, ya que comúnmente ha variado entre una 4-3-3, una 4-3-1-2 o inclusive hasta línea de 3 en su última etapa en Madrid. Procedamos a ver cómo sería su Bayern. Zizou utiliza mucho el concepto de los triángulos posicionales, con dos mixtos con buena capacidad de distribución y de cambios de juego, un medio ofensivo flotando entre líneas y un delantero móvil,
En realidad, dos delanteros móviles. Bajo este sistema, creo que la gran parte de jugadores saldrían notoriamente beneficiados. Kane podría ser de Benzema saliendo del área, Tel jugaría de segundo delantero, que es su mejor puesto, y Musiala haría de Isco, flotando en el medio. Pavlovic y Kimmich, debido a su buen pase largo, tendrían un buen encaje como interiores o mixtos distribuidores. Theo, como lateral profundo, sacaría su mejor versión al mismo tiempo. El dilema con Zidane es si puede darle oportunidad a los jóvenes y, bueno, es complicado decirlo. Si bien Zidane puede arreglarte un vestuario e inclusive, como ya mencioné, sacar una buena versión de los jugadores por las posiciones y los roles en su esquema, le daría oportunidad a jóvenes como Pavlovic o Tel. Por los antecedentes lo dudo mucho, pero va a ser una difícil decisión de todas formas por parte de Everl. O le das una maximización importante al rendimiento del equipo a cambio de sacrificar a los jóvenes, o apostar por los jóvenes privándote de un equipo más ofensivo y más efectivo. Y por último, una opción que al menos yo no tenía contemplada, pero que cada día parece más realista. Sebastián Hoeneß, hijo del histórico presidente del Bayern, Uli Hoeneß, que está haciendo maravillas con su Stuttgart, al que por ahora tiene tercero en la clasificación de Bundesliga. Suele usar una 4-2-2-2 con medios ofensivos por dentro para darle más espacio a sus laterales, propuesta parecida a la de Flick, pero cambia en el uso del tercer mediocampista por un delantero móvil de apoyo, que en el caso de Stuttgart es Undav. Los laterales dan la amplitud y combinan recurrentemente con el volante, esto para poder cargar el área con el doble 9 y mover al rival a su propio campo a defender por acumulación. Y la propuesta y el estilo de Jóvenes es casi un calco a Flick. De los tres mencionados es el que tiene un ritmo de juego más alto y una intención más directa y vertical de llegar a tercio rival. No por nada, son el segundo equipo con más ataques directos de la actual Bundesliga y el equipo con más transiciones rápidas con finalización exitosa. El hecho que la propuesta sea tan ofensiva con el Stuttgart lo hace muy meritorio, incluso más meritorio que el propio Leverkusen, ya que no tiene exactamente el perfil de jugadores para aguantar un ida y vuelta. Es una definición de valentía. De dirigir al Bayern y usar una 4-2-2-2, tanto Pavlovic como Kimmich serían usados en un doble pivote organizador, y Musiala se vería, creo que beneficiado por su rol de mediapunta izquierdo o falso extremo. Muy pocos jugadores tendrían problemas de encaje. Pero el inconveniente es que Jóvenes es muy joven aún. Es un entrenador emocionante, divertido, pero que necesita más experiencia en los banquillos para manejar vestuarios de equipos grandes. Lo positivo es que tiene pasado en el club dirigiendo las divisiones menores, y jugadores como Musiala o Pavlovic estarían más que a gustos con su presencia. Pero bueno, esta sería mi reconstrucción del Bayern y los posibles escenarios de los técnicos que hasta ahora han sonado. Pero para ti, ¿cuál de los tres entrenadores te gustaría ver dirigiendo al Bayern Múnich? ¿Qué jugadores ficharías y cuáles zonas del campo reforzarías? Los leo en los comentarios.